Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí porque hoy, prepárense, porque vamos a hablar de algo que ha sacudido los cimientos del fandom. Una bomba. Una noticia que ha llegado como un torbellino y que honestamente no esperábamos. ¿De qué hablo? Pues nada más y nada menos que de un nuevo integrante. Sí, han oído bien. Un nuevo nombre que se suma al universo Kerem y Ande, y que ha dejado a todos, incluyéndome a mí, completamente sorprendidos. Antes de que empiecen a volar las teorías y las conspiraciones, los invito, como siempre, a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Ya saben que aquí les traemos todo el salseo, las noticias más frescas y los análisis más profundos sobre esta pareja que nos tiene completamente obsesionados. Así que sin más dilación vamos al grano. La semana pasada, las redes sociales explotaron. Literalmente. Empezaron a circular fotos, vídeos y comentarios sobre una persona que ha estado pasando mucho, pero mucho tiempo con Kerem y Ande. Al principio todos pensamos que se trataba de un nuevo amigo, un compañero de trabajo, quizás incluso un familiar lejano. Pero cuanto más investigábamos, más nos dábamos cuenta de que la situación era un poco más compleja. Esta persona, que ahora ya podemos identificar como. Prepárense. Se llama Aisé Demir. Sí, Aisé Demir. Y no es una actriz famosa, ni una modelo reconocida, ni tampoco la prima lejana de Ande. Aisé Demir es, atención, la nueva asistente personal de Kerem Bürsin. ¡Boom! Lo sé, shock total. ¿Una asistente personal? ¿Qué significa esto para la dinámica Kerem-Ande? ¿Será que la presencia de Aisé va a afectar de alguna manera su relación? Estas son solo algunas de las preguntas que nos hemos estado haciendo todos desde que salió a la luz esta noticia. Pero vamos por partes. Primero vamos a hablar un poco más sobre Aisé. Según lo que hemos podido recopilar, Aisé es una joven profesional con experiencia en relaciones públicas y gestión de imagen. Se dice que es súper organizada, eficiente y con una personalidad muy agradable. Al parecer, Kerem la conoció a través de un amigo en común y quedó impresionado con su profesionalismo y su capacidad para manejar situaciones de alta presión. Ahora bien, ¿por qué Kerem necesita una asistente personal? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Como todos sabemos, Kerem Bürsin es una de las estrellas más importantes de Turquía. Su agenda está repleta de proyectos, compromisos, entrevistas y eventos. Necesita a alguien que le ayude a organizar su tiempo, a coordinar sus actividades y a asegurarse de que todo funcione a la perfección. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque claro, el fandom es el fandom. Y como buenos detectives, no hemos podido evitar notar que Aisé ha estado presente en varios momentos importantes en la vida de Kerem y Ande. Se la ha visto en el set de grabación de los nuevos proyectos de Kerem, en cenas con amigos en común e incluso en una escapada romántica a la playa. ¿Qué significa esto? ¿Será que Aisé se ha convertido en una amiga cercana de la pareja? ¿O será que su presencia constante está generando cierta tensión? Aquí es donde empiezan las teorías. Algunos fans creen que Aisé es simplemente una profesional que está haciendo su trabajo. Que su cercanía con Kerem y Ande es puramente laboral y que no hay nada más que eso. Otros, sin embargo, son más escépticos. Piensan que la presencia de Aisé podría estar generando celos en Ande o que incluso podría haber una atracción mutua entre Kerem y su asistente. Yo personalmente creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por las especulaciones. Es cierto que la presencia de Aisé ha sorprendido a muchos, pero también es cierto que Kerem y Ande son dos personas adultas y capaces de tomar sus propias decisiones. Confío en que sabrán manejar la situación de la mejor manera posible. Lo que sí me parece importante destacar es el impacto que esta noticia ha tenido en el fandom. Hemos visto de todo, desde mensajes de apoyo a la pareja hasta insultos y amenazas dirigidos a Aisé. Chicos, chicas, un poquito de cordura, por favor. Recordemos que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y que no podemos juzgar a alguien basándonos en rumores y especulaciones. Además, seamos honestos, ¿quiénes somos nosotros para opinar sobre la vida personal de Kerem y Ande? Ellos son libres de elegir a sus amigos, a sus compañeros de trabajo y a las personas que quieren tener cerca. Nuestro papel como fans es apoyarlos y admirarlos por su talento, no juzgarlos por sus decisiones personales.
En fin, la llegada de Aisé Demir al universo Keremande ha generado un gran revuelo. Es una noticia que ha sorprendido a muchos y que ha dado lugar a todo tipo de teorías y especulaciones. Pero al final del día, lo más importante es recordar que Kerem y Hande son dos personas adultas y capaces de tomar sus propias decisiones. Y nosotros como fans debemos respetarlos y apoyarlos sin importar lo que pase. Y ahora, para concluir, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la llegada de Aisé Demir a la vida de Kerem y Hande. Recuerden que lo más importante es mantener la calma y no dejarnos llevar por las especulaciones. Confiemos en que Kerem y Hande sabrán manejar la situación de la mejor manera posible y que su relación seguirá siendo tan fuerte y hermosa como siempre. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la llegada de Aisé Demir? ¿Creen que su presencia afectará de alguna manera la relación de Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Adiós. Pero esperen, que aún hay más que desempacar. Como buenas toques profesionales, hemos estado investigando a fondo el perfil de Aisé en redes sociales. Y déjenme decirles, la chica tiene estilo. Su feed de Instagram es una mezcla de fotos profesionales, viajes exóticos y momentos con amigos. No hay nada, absolutamente nada, que sugiera una actitud maliciosa o intenciones ocultas. De hecho, todo lo contrario. Parece ser una persona centrada, trabajadora y con un gran sentido del humor. ¿Podría ser que simplemente estamos exagerando la situación? Tal vez sí. Pero, ¿dónde quedaría el drama si no lo hiciéramos? Además, no podemos negar que la llegada de Aisé ha coincidido con un momento particularmente ajetreado en la carrera de Kerem. El actor está trabajando en varios proyectos simultáneamente, incluyendo una nueva serie para una plataforma de streaming internacional y la producción de su propia película. El hombre está imparable. Y es comprensible que necesite a alguien que le ayude a mantener todo bajo control. Pero aquí viene la parte jugosa. Según fuentes cercanas a la pareja, la actriz al principio se mostró un poco, digamos, reservada con la llegada de Aisé. Al parecer, Hande siempre ha sido muy celosa de su privacidad y de la gente que entra en su círculo íntimo. Y aunque confía plenamente en Kerem, no pudo evitar sentir una punzada de preocupación. ¿Inseguridad? Llámenlo como quieran. Pero no todo está perdido. Parece ser que Hande y Aisé han comenzado a acercarse y a construir una relación cordial. De hecho, se las ha visto juntas en varias ocasiones fuera del ámbito laboral, compartiendo cenas y tardes de compras. ¿Será que Hande se ha dado cuenta de que Aisé no es una amenaza y que simplemente está ahí para ayudar a Kerem? Eso esperamos. Y ahora, vamos a hablar de las teorías más descabelladas que circulan por Internet. Algunas fans están convencidas de que Aisé es una espía enviada por alguna exnovia de Kerem para sabotear su relación con Hande. Otras, más creativas aún, creen que Aisé es en realidad una agente secreta del gobierno turco que está vigilando a Kerem por razones que nadie ha logrado descifrar. En serio, la imaginación de la gente no tiene límites. Pero volviendo a la realidad, lo más probable es que Aisé sea simplemente una asistente personal que está haciendo su trabajo. Es una profesional que ha sido contratada para ayudar a Kerem a organizar su vida y a gestionar su carrera. Y punto. No hay conspiraciones, ni triángulos amorosos, ni espías gubernamentales. Sin embargo, no podemos negar que su presencia ha generado un debate interesante sobre la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo. ¿Es normal que una pareja de celebridades tenga un asistente personal que pase tanto tiempo con ellos? ¿Dónde está la línea entre la profesionalidad y la intimidad? ¿Cómo afecta la presencia de una tercera persona a la confianza y la seguridad en la pareja? Estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles. Cada pareja es un mundo y cada relación es diferente. Lo que funciona para algunos puede no funcionar para otros. Lo importante es que Kerem y Hande se sientan cómodos y seguros con la situación. Y si necesitan ayuda para manejarla, siempre pueden recurrir a un terapeuta de parejas.
Mientras tanto, nosotros, los fans, seguiremos observando y analizando cada uno de sus movimientos. Después de todo, ¿qué sería de nuestra vida sin un poco de drama y salseo? Pero recordemos siempre hacerlo con respeto y responsabilidad. No olvidemos que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos. Ahora, quiero hablarles un poco sobre el impacto económico que ha tenido esta noticia. Sí, lo sé, suena raro, pero es verdad. La llegada de Aisé Demir ha generado un aumento significativo en las ventas de productos relacionados con Kerem y Hande. Desde camisetas con sus caras hasta llaveros con sus nombres, pasando por tazas con sus fotos y fundas de teléfono con sus frases más famosas. El merchandising de la pareja está en auge. Y no solo eso. También ha habido un aumento en el tráfico de páginas web y redes sociales dedicadas a Kerem y Hande. Los fans están ansiosos por saber más sobre la pareja y por seguir cada uno de sus pasos. Esto ha beneficiado a muchos creadores de contenido que se dedican a cubrir noticias y rumores sobre la pareja. Así que, en cierto modo, la llegada de Aisé Demir ha sido buena para los negocios. Ha generado interés, ha aumentado las ventas y ha impulsado el tráfico online. Una verdadera mina de oro para la industria del entretenimiento. Pero volviendo a la parte emocional, no podemos ignorar el hecho de que la llegada de Aisé ha generado cierta división dentro del fandom. Algunos fans apoyan incondicionalmente a Kerem y Hande y confían en que sabrán manejar la situación. Otros, sin embargo, se muestran más preocupados y temen que la presencia de Aisé pueda dañar la relación de la pareja. Esta división ha dado lugar a debates acalorados en redes sociales y foros de fans. Algunos incluso han llegado a insultar y amenazar a Aisé, acusándola de intentar robarle el novio a Hande. Una verdadera locura. Es importante recordar que todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, pero siempre debemos hacerlo con respeto y responsabilidad. No podemos juzgar a alguien basándonos en rumores y especulaciones. Y mucho menos podemos recurrir a la violencia verbal o física. Al final del día, lo más importante es apoyar a Kerem y Hande y desearles lo mejor. Ellos son los que tienen que tomar las decisiones sobre su vida personal y nosotros, como fans, debemos respetarlos y apoyarlos sin importar lo que pase. Y ahora, para terminar este largo análisis, quiero dejarles un mensaje de optimismo y esperanza. Creo que Kerem y Hande son una pareja fuerte y sólida. Han superado muchos obstáculos juntos y estoy seguro de que podrán superar este también. Confío en que sabrán manejar la situación de la mejor manera posible y que su relación seguirá siendo tan fuerte y hermosa como siempre. Y si necesitan ayuda, siempre pueden recurrir a sus amigos, a su familia y a un terapeuta de parejas. Así que ánimo Kerem y Hande. Estamos con ustedes. Y a todos los fans, les pido que mantengan la calma y que no se dejen llevar por las especulaciones. Recordemos que lo más importante es el amor y el respeto. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la llegada de Aisé Demir a la vida de Kerem y Hande. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Adiós. Y recuerden, el drama nunca termina. Muajaja.